Bien, chicos, vamos a comenzar. Nuestro tema es el orgullo y la humildad. No sé si se recuerdan, pero la semana pasada habíamos tratado, les había dejado una pregunta antes de terminar la clase, y les dije, ¿somos orgullosos? Y nuevamente quiero comenzar con esta pregunta, que cada uno de manera personal eh, quisiera que se responda a sí mismo. No es necesario que divulgue la respuesta según lo que piensa. Simplemente quédese con la respuesta en este momento y después, a través de lo que vayamos desarrollando, vamos a darnos cuenta de qué debemos hacer. Así que vamos al libro de Proverbios para poder desarrollar nuestro tema del día de hoy, el orgullo y la humildad. Pero antes sería bueno que definamos o qué, o cuál es el concepto que ustedes tienen acerca del orgullo. No sé si alguien desea comentar, darnos su opinión de qué significa el orgullo o el ser orgulloso en sus propias palabras, ¿no? Es libre de que puedan compartir. Yo creo, Miguel, que es como que alguien que tiene o es falto de humildad, ¿no? Que se cree superior, que muchas veces piensa que él, ¿no? Su yo interior, ¿no? Como decía el pastor Crispin, el yo ni siempre, yo y yo por mí, por mis cosas, ¿no? Y así. Ujú, ujú. Así es, muy bien. Eh, ¿Alguien más, hermanos, que quiera dar su opinión acerca de qué es ser orgulloso? Eh, o no importa, escríbanlo allí en el chat para poder leerlo. No hay problema. Si, si no tienen micrófono, no hay problema. Bien, entonces vamos a tratar este primer punto acerca de el orgulloso. Si tienen su manual allí va a estar como el punto uno. Y vayamos entonces a Proverbios capítulo 11, versículo 2. Proverbios capítulo 11, versículo 2. Nos dice en la A, ¿cuáles son los compañeros del orgullo? Y vamos a ver qué es lo que le acompaña al orgullo. Vamos a leer nuestro texto, dice así: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. ¿De qué está acompañada el orgullo? Según el texto, ¿Deshonra? la deshonra. Así es, la deshonra. Ahora vayamos al capítulo 13, versículo 10. Dice así: ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Ahora, ¿qué le acompaña al orgullo o a la soberbia? Dice, concebirá contienda. Entre otras palabras, pleitos, peleas, riñas, enemistades. Todo eso puede producir el orgullo. Sigamos avanzando
al capítulo 16, versículo 18. Versículo 18. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Entonces, ¿qué fue antes de la soberbia? Dice ahí, antes del quebrantamiento es la soberbia. ¿Y por qué nos dice esto nuestro versículo? Porque cuando una persona es orgullosa, muchas veces termina mal. El orgullo muchas veces lo ciega a las personas. El orgullo es cuando una persona cree ser superior a las demás, se mira por encima de las demás y ve a todos los demás como pequeños y él es el único grande, el único que no se equivoca, el único que, que no hay falla. Pero sabemos que no es así, sabemos que somos, que nos equivocamos. Pero ¿qué más nos dice ahí en nuestro versículo? En la parte B. Dice, antes de la caída, la altivez de espíritu. Ahora vayamos al capítulo 21, versículo 4. 21, versículo 4. Dice así, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Y la Biblia es muy clara, muy clara. Nos dice esto y esto son pecado. Es muy claro. Dice, altivez de ojos, orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. La altivez de ojos es mirar por encima de los demás. No, tampoco es literalmente, ¿no? El alzar nuestros ojos, pero es mirar por encima de los demás. También vayamos al capítulo 28. Capítulo 28, versículo 25. Dice así, el altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. Entonces, cuando uno es orgulloso, ¿qué viene también con la altivez o con el orgullo? Dice, suscita contiendas. Una vez más, los pleitos, incluso puede ser entre familia, puede ser entre amigos de, de, de muchos años, puede ser incluso entre hermanos en la fe. El orgullo puede llevar hacia todas estas cosas. Puede traer divisiones, puede traer, eh, como nos decía en nuestro versículo, quebrantamiento. Así es.
Pero en la B nos dice, ¿qué final espera al orgulloso? ¿Cuál es la consecuencia de ser orgulloso? 25, capítulo 15, versículo 25. Dice así, Jehová asolará la casa de los soberbios, pero firmará la heredad de la viuda. Entonces, ¿cuál es el final del orgulloso? Es ser asolado, o sea, Dios lo va a dejar. Dios lo va a dejar solo. ¿Qué más? El capítulo 16, versículo 5. Dice así, capítulo 16, versículo 5 dice así, abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. No sé si se han dado cuenta, pero a Dios no le agrada el orgullo. A Dios, en otro versículo decía, bueno, aquí mismo nos dice, abominación es a Jehová, no le agrada a Dios. En otro versículo nos decía que es pecado. Entonces dice, no, ciertamente no quedará impune. O sea, que no va a quedar sin, sin su castigo, sin recibir, eh, como se dice, lo que merece. Porque hay un versículo que nos dice que, que Dios, a ver un momento, que Dios muchas veces al humilde está cerca de él, pero al soberbio lo aleja de él. ¿Qué más nos dice el versículo, perdón, capítulo 29, versículo 23? 29, versículo 23 dice así, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. ¿Qué es lo que pasa? Lo termina, lo termina matando, o sea, lo termina destruyendo su vida. El, el orgullo te lleva a creer tan superior, tan poderoso, pero, pero Dios sabe que Él sufrirá las consecuencias de sus actos. Así es. Ahora, por ejemplo, lo vemos, no sé si han leído el libro de Daniel, al rey Nabucodonosor. Era un rey muy poderoso que se hizo incluso hasta estatuas, una estatua gigante de él para que lo adoren. Y quien no se inclinaba ante él iba a morir. Pero ¿qué hicieron Daniel y sus, bueno, llamados amigos? Ellos no hicieron caso al decreto que había dado, pues tenían temor de Dios, deseaban honrar a Dios
Pero el orgullo del rey terminó, eh, dice que el rey terminó como un loco, porque Dios lo castigó por su soberbia, porque este hombre creía que por sí mismo él había hecho todo. Y déjenme leerles un versículo justamente del libro de Daniel, en Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, versículo del 20 al 23. Miren cómo Daniel reconoce la grandeza de Dios. Dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de los siglos en los siglos, porque suyos, no míos, son el poder y la sabiduría. Él muda o cambia los tiempos y las edades. Él quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Dice, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque tú me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Vemos la gran diferencia en Daniel. Daniel alaba a Jehová, alaba al Señor, porque él reconoce que en su propia fuerza eso no lo podía hacer. Él reconoce que Dios le dio la capacidad, la sabiduría de poder interpretar el sueño que tuvo el rey. Ahora sigamos allí. Nos dice en la C, ¿cuáles son sus nombres? ¿De qué otra forma se conoce al orgullo? Vamos al capítulo 21, versículo 24. ¿Lo encontraron? Vamos al versículo 24, nos dice así. Escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción. Entonces, ahí están los nombres. Al orgulloso se le llama escarnecedor, soberbio y presuntuoso. Y presuntuoso. Ahora vamos a ver la otra parte. Vamos a ver quién es y qué es humilde. Ahora, una vez más, quiero pedirles que me puedan dar un concepto. ¿Qué concepto tienen acerca del ser humilde o de la humildad? Si nos pueden compartir, son libres de poder compartir. No vale, nomás no vale buscar en Google o Wikipedia.
Buenas noches con todos, ya lo estaba googleando. Bueno, yo creo que de por sí es a pesar de, por ejemplo, uno tener, digamos, ¿no? Mantener esa mentalidad de que, pues, a veces no sentirnos superiores, porque en realidad todas las personas tenemos algo que otras no tienen, ¿no? Digamos, para algunas personas yo puedo tener una situación de pobreza y para otras personas yo puedo tener una situación de estabilidad económica, pero pues todos, no es como que yo pase por delante de la gente que es más humilde o bueno, más, digamos, esté en más pobreza que yo y me sienta superior a ellos porque tengo algo que ellos no tienen. ¿No? Creo que es mantener esa humildad en la mente y en nuestro corazón para que, por ejemplo, si alguno de nosotros, digamos, de acá a unos años, vuelve una persona muy exitosa y con mucho, digamos, dinero, porque pues eso es a veces lo que le cambia a alguno la mentalidad, mantener ese ser humilde, ¿no? Si se cruza alguno de nosotros en la calle, pues no mirar de manera altanera o no barrer con la mirada, yo qué sé. Pienso que lo que yo más o menos no sé. Aparte acabo de llegar tarde, así que estoy tratando de ponerme el día, sigo haciendo limpieza, pero estoy escuchando. Gracias por tu aporte. Entonces vamos entonces a desarrollar este segundo punto acerca de la humildad. Y ahora nos dice en la A, ¿cuáles son los compañeros de la humildad? ¿Qué le acompaña al ser humilde? Nuevamente regresemos al capítulo 11, versículo 2. Capítulo 11, versículo 2, en la parte B. Vamos a leerlo todo. Dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Y eso es lo que deseamos buscar. Por eso estamos leyendo el libro de Proverbios, porque deseamos ser sabios, deseamos saber cómo debemos caminar en este mundo, qué decisiones tomar en cuanto a distintos temas que, que Dios nos guía, ¿no? Entonces, nos dice allí, más con los humildes está la sabiduría. Allí en nuestras hojas rellenemos allí a la sabiduría. Ahora vayamos al capítulo 15. Versículo 33. Dice así: el temor de Jehová es la enseñanza de sabiduría, y la honra precede a la humildad. Mientras que en el orgulloso trae deshonra, en la humildad trae honra. O sea que una persona cuando es humilde se le reconoce. Muchos otros le reconocen esa actitud, esa forma de vivir. Ahora vayamos también al capítulo 28, versículo 25. Capítulo 28, versículo 25. Dice,
El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. Prosperará. Así es. También vayamos al capítulo 29, versículo 23, que también ya lo hemos leído. Dice así: la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu le sustenta la honra. Así es. Y ahora veamos en la B, dice, ¿qué recompensa le espera al humilde? Y vayamos entonces al capítulo 22, versículo 4. 22, versículo 4. Dice así: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Ujú. Ahora, eso no quiere decir, bueno, entonces vamos a ser ricos. Vamos a ser ricos si somos humildes. Vamos a ser honrados. Según lo que nos dice el versículo, es que no solamente la riqueza es riqueza material o física, sino también lo hay en las riquezas espirituales, hay riquezas en dones y muchas otras cosas más. Ahora, Dios también nos bendice, Dios también nos da. Y lo encontramos también en la vida, por ejemplo, en la vida de Moisés. Moisés, teniéndolo todo, como cuando él vivía en Egipto, poseyéndolo todas las riquezas de Faraón, él dice que al darse cuenta de que él era hebreo y que poco a poco Dios lo estaba llamando, él dejó todo por Dios. Él dejó todas las riquezas, todos los deleites de este mundo por seguir a Dios. También, pero otro caso también lo podemos ver en la vida de José, que también lo tratamos la semana pasada. José, tenía todo en sus manos. Lo leíamos en esos versículos donde José poseía toda riqueza de Faraón. Pero él nunca fue soberbio. Él fue humilde, él se mantuvo humilde delante de Dios. Él guardó su corazón. Él fue honrado por su pueblo. Y así. Ahora vamos a la parte número 3, consejos para controlar el orgullo. Dice la A: alabanza por mis logros no debe venir de... Vamos al capítulo 27.
versículo 2, 27, versículo 2. Dice, alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Entonces, ¿cuál es el mejor consejo que nos da la Biblia en cuanto al orgullo? Dice, la alabanza por mis logros no debe venir de mi propia boca. Porque el orgulloso es así, el orgulloso se alaba a sí mismo. Como bien decíamos, él se engrandece, él se cree superior, él eh, se puede burlar de los demás, él cree poseerlo todo. Pero los consejos que nos da la Biblia es que dice, alábate el extraño y no tu propia boca. Y en la parte B nos dice, la alabanza por mis logros debe venir dice más adelante, el ajeno y no los labios tuyos. Eso no quiere decir que busquemos siempre el reconocimiento, o que busquemos méritos, o que busquemos, como dice, el ser alabados por, por lo que tengamos, por lo que poseamos, sino reconocer que también todas las cosas son de Dios y que Dios es el quien nos ha provisto, quien nos ha dado. Reconocer la grandeza de Dios. Dice, al hombre se le prueba por la alabanza que recibe, por lo que uno no debe creer todo lo que le dicen las palabras lisonjeras. También debe recordar quién le dio la sabiduría que le guió al éxito. Hasta ahí, hasta ahí hemos avanzado una primera parte, pero he añadido unos versículos más que también es necesario para poder darnos un ejemplo, porque el ser orgulloso y el ser humilde también lo vamos a encontrar en la Biblia, y he traído unos ejemplos para poder verlo. Entonces, antes de todo ello, vamos al libro de Primera de Pedro. Quiero que leamos este versículo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24. ¿Lo tienen? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24. Vamos a leerlo. Dice así: toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Qué nos quiere decir Pedro aquí? Nos da un ejemplo a nosotros. Por eso dice toda carne, o es como decir, como todo hombre. Es como una plantita, como una hierba. Y la gloria o el reconocimiento que puede recibir el hombre es como la flor de la hierba. Cuando la hierba se seca, también la flor se cae.
¿Qué nos quiere decir Pedro? Es que todo es temporal, que, que todo también se termina y que muchas veces uno puede sentirse orgulloso por algo, por, por ser mejor en algo y puede llevarlo todo el resto, toda su vida así. Pero sin embargo todo se acaba cuando, cuando uno termina su vida. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Supongamos a Maradona, ¿no? Todo el mundo lo conoce, pero Maradona ahora ya murió y en unos años más la gente ya se olvidará de él. Todas las cosas en este mundo son pasajeras y el estar enfocados muchas veces en el orgullo o en estas cosas no nos lleva para nada bien. Ahora vamos a ver un ejemplo con los discípulos. Vamos al libro de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, versículos del 35 al 45. Marcos, capítulo 10, del 35 al 45. Vamos a leerlo. Dice así. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino de sino de aquellos a quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen potestad sobre ellos potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que vosotros quiera ser primero será siervo de todos. Pero el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora quiero un poquito parafrasear estos versículos que hemos leído para poder entenderlo. ¿Qué es lo que pasaba? Jacobo y Juan se acercan al Señor Jesús, haciéndole una petición. Y Jesús les dice, ¿qué quieres que haga por ustedes? Y esto es lo que le piden. Dice, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entre otras palabras, ¿qué es lo que estaban buscando? Ellos buscaban ser los primeros. Ellos buscaban ser los que estaban arriba, al lado de Jesús. Ellos buscaban estar por encima de los demás.
buscaron deseos, digámosle, egoístas, porque ellos buscaron ser los primeros. Y Jesús le responde, no sabes lo que pedís. Y es más, Jesús les dice, ¿podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos aún más respondieron mucho más firmes, todavía dicen, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo veréis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino para aquellos a quienes está preparado. No se trata de méritos por mi propia fuerza, por mi propio poder, sino que Jesús les dice a ellos que el Padre les iba a dar esta recompensa, pero a aquellos a quienes está preparado, a quienes Dios quería dárselo, no porque ellos buscaran por su propia eh, fuerza. ¿Y qué pasó? El versículo 41 dice, cuando lo oyeron los 10, o sea, los demás discípulos, dice, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Se molestaron porque ellos se dieron cuenta que lo que estaban pidiendo era algo muy egoísta. Y con ese deseo de ser los primeros. Mas Jesús, miren lo que nos enseña. Dice, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen potestad, sobre ellos potestad. Entonces, ¿qué les está diciendo? Que los jefes o que las autoridades ejercen potestad sobre los demás. Pero les aclara y les dice la verdad en el capítulo 40, versículo 43, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Entre otras palabras, Jesús les está diciendo, ustedes quieren ser grandes, quieren estar, supongamos, liderando, entonces sean siervos de los demás. Y el que de vosotros quiera ser el primero, dice, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y es allí, en ese ejemplo, que vemos a los discípulos, bueno, a dos de los discípulos, con ese deseo, digámosle, orgulloso de estar arriba, de querer ser los superiores a los demás discípulos. Por eso los demás discípulos se enojaron contra ellos, porque era una petición egoísta que buscaba solamente su propio bien. Ahora, también vayamos a Lucas, capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14. Dice así, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también,
esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así es. El fariseo era un hombre que estudiaba mucho las escrituras, que conocía muy bien la Biblia, mejor dicho, y que este hombre se describía a sí mismo como ser alguien bueno, alguien que cumplía con muchas cosas para Dios. Dice, ayunaba 2 veces a la semana, daba diezmos de todo lo que ganaba, pero estas cosas son cosas externas. Miren cómo se miraba: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. El publicano era un hombre que recibía el pago de los impuestos, que también en aquellos tiempos era rechazado por el pueblo, pero este hombre menospreciaba a su prójimo. Él se creía superior al publicano. Por más que hiciese muchas cosas, digámosle, para Dios, como dar el diezmo o como ayunar, de nada le sirve cuando, cuando está delante de Dios. Dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Vemos la diferencia de que este es un hombre que reconoce que es pecador y que necesita el perdón de Dios. Él, él no dice lo mismo que el fariseo. Y Jesús nos dice allí en el versículo 14, os digo que descendió a su casa justificado antes que al otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así es. Ahora, esto me lleva, ya para terminar, unos 2 versículos más, pero esto me lleva a examinarnos a nosotros mismos, examinar nuestro corazón delante de Dios. Y como les dije al comienzo, les hice la pregunta: ¿somos orgullosos? Y yo quisiera poder ayudarlos en esto. En realidad, nuestra naturaleza pecaminosa que hemos vivido muchos años era en el orgullo. Y ahora, como cristianos, tenemos esta
grandes luchas. Tenemos esta lucha constante contra el orgullo, o con la soberbia, o con la altivez. Por ejemplo, yo me encuentro en liderazgo, ¿no? Por ejemplo. Y el creerme el superior a los demás, o el buscar el reconocimiento, eso no ayuda en nada. Siempre cuiden su corazón, guarden su corazón del orgullo. De que el orgullo tú puedas mirar por encima de los demás. Y yo, hermanos, sinceramente les reconozco que también lucho contra el orgullo. Y aún más, cuando me encuentro en una posición de liderazgo, tengo que luchar más, porque son tentaciones. Es como cuando Jesús estaba orando dentro de los 40 días, vino el diablo a tentarlo. ¿Qué le ofreció? Le ofreció las riquezas, le ofreció todo el mundo como si fuera de él, le ofreció muchas cosas. Y nosotros debemos mantenernos como el Señor Jesús, es mantenernos en humildad, en fe. Ahora, si hemos caído en estos pecados, y yo creo que sí, yo creo que el que me diga que no ha caído en este pecado, entonces tire su piedra. Quiero verlo. No, creo que todos hemos caído en esto. Hay veces ni nos damos cuenta. Vamos a ver, por ejemplo, qué nos dice el Salmo capítulo 19. Salmo capítulo 19, versículos 12 y 13. Salmos capítulo 19, versículos 12 y 13. Dice así: ¿quién podrá entender sus propios errores? Pecan rebelión. Esta debe ser nuestra oración. Esta debe ser la forma en que debemos orar. Señor, si hay algo oculto en mi corazón, yo quiero que me ayudes a poder librarme, a poder sacarlo de mi corazón. Y aún más, si es orgullo, si es soberbia, estas cosas muchas veces no se dan cuenta o están ocultas, como les dije. Es necesario siempre revisarnos ante la palabra de Dios. Y si también hemos caído, entonces vayamos, por ejemplo, al Salmo 51, versículo 6. Salmo 51, versículo 6. ¿Qué debemos hacer? Salmo 51, versículo 6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Entre otras palabras, debo confesar delante de Dios. Debo confesar y arrepentirme de lo que he hecho.
También leamos lo que dice el versículo 17 en el mismo capítulo. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no lo despreciarás tú, oh Dios. Cuando tú te acerques a Dios, reconociendo tu pecado, reconociendo que le hemos fallado, Dios nos perdona, así como a este publicano. Dios nos limpia y restaura nuestra comunión con Él. Porque lo que hace el pecado es separarnos de Dios, es apartarnos de sus caminos, es, es, eh, es alejarnos de Dios. Necesitamos volvernos a Él, necesitamos regresar a sus caminos.